Ya, grabando. Shalom, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente acá a otra entrevista aquí en La Torah en el Jardín. Y hoy me encuentro con una persona especial, es un amigo ya, no sabría decir más de 20 años, lo conozco de cuando era adolescente y ya voy a cumplir 40 años, así que muchos años han pasado y quise traerlo porque el día de hoy tocamos un tema especial, un tema importante en este primer diálogo interreligioso de una persona que profesa y practica judaísmo y una persona que profesa y practica cristianismo en un diálogo amable y cordial sobre un tema llamado el diablo o Satán y los demonios, reales, fábulas o qué son, básicamente. Y eso vamos a hablar el día de hoy acá en este nuevo podcast. Así que su nombre es Nelson Jara Garrido, de Chile, es mi compatriota. ¿Cómo está Nelson? Muy bien, Andrés, gracias por tu invitación. Bueno, agradezco esta invitación y espero que a través de la conversación podamos a lo mejor dar una respuesta a lo que tú decías en principio. Correcto. Nelson, ¿quién es Nelson Jara? Si puedes presentarte brevemente en la parte teológica, ¿quién es Nelson Jara? Mira, Nelson Jara es una persona que nació en el 66. Ayer cumplí mis 58 años, así que han pasado 8 años. El cristianismo lo tengo de los 18 años, así que ya son casi 40 años en esto. Y bueno, si la gente quiere saber algo del punto académico, preparación, obviamente las personas que nos gusta la religión o la teología, obviamente que siempre hemos estado metidos en seminarios. Generalmente los seminarios son siempre en la misma iglesia a la cual uno pertenece. Uno después indaga cosas externas, pero mira, estudiar algo de teología, hermenéutica, homilética, oratoria, un poquito de griego básico. Pero lo que más me ha interesado han sido las escrituras sagradas, ¿cierto? Ustedes le llaman la Torá o Tanaj, y nosotros, incluyendo el Nuevo Testamento, ¿ya? Obviamente que también nosotros lo consideramos como palabra de Dios. A diferencia, ¿no es cierto?, del mundo judío, que no todos lo consideran así. Así que eso más que todo, ¿ya? Eso ha sido más o menos estudio avanzado, y he seguido indagando, ¿no es cierto?, como toda persona que le interesa todo lo que es la situación de religión, de creencia, pero generalmente yo me especializo más que todo en la escritura que nosotros llamamos escritura sagrada. Correcto. El día de hoy, bueno, ¿por qué quise traer a Nelson? Porque él tiene una mirada, digamos, especial, distinta a cómo se mira el tema de la demonología o el tema del Satán dentro de los escritos del Nuevo Testamento. No tiene una mirada tradicional, como bien sabrán, el cristianismo tiene una mirada bastante, digamos, de mi punto de vista, un poco anticuada sobre lo que es el diablo, lo que es los demonios o los espíritus malos o los espíritus inmundos, como sale en las traducciones, donde pareciera que incluso la gente le da más importancia a eso del mensaje incluso que trae el Nuevo Testamento y pareciera que tuvieran mucho más influencia de lo que es realmente. Entonces, Nelson nos va a presentar en esta conversación un punto de vista distinto a lo que cree el cristianismo tradicionalmente y es por eso que lo quise traer acá. Nelson, ¿tú cómo ves, como primera consulta, cómo ves tú el tema de los demonios, los espíritus malos o el Satán dentro del contexto del Nuevo Testamento? ¿Cómo lo ves tú dentro de tu teología propia, de tu pensamiento cristiano? Mira, yo sé que el mundo protestante, ¿no es cierto?, el mundo evangélico, cuando hablan generalmente de los demonios, Satán, que yo creo que son cosas diferentes, pero vamos, para que no confundir, vamos a decir más o menos que tienen que cosas más o menos que para ellos es trascendente. O sea, ¿cuál es la idea? Siempre se ha presentado o se ha dicho que hubo una especie de revolución en los cielos de los ángeles, para ahí parte de la historia. Si quieren saber más de eso, pueden citar a la misma Elena de White, tiene como 40 libros que hablan sobre eso. Entonces, siempre se ha creído que hubo una revolución de ángeles, ¿ya? Como que a Dios se le desordenó la casa. Entonces, estos ángeles tienen uno principal que le llaman el Satán, y lo demás sería una especie de demonio, ¿ya? Que nunca la iglesia lo ha sabido definir específicamente qué es lo que son. Pero en palabras simples, ¿no es cierto?, las iglesias creen que son unos espíritus, ¿cierto?, que no se ven, pero que se meten en los cuerpos y producen enfermedades, ¿ya?
Entonces, una persona endemoniada sería una persona que está enferma o que tiene un espíritu, un ser que se le metió adentro y que le provocó la enfermedad. Entonces, una persona, ese sería un espíritu inmundo, ¿no? Un espíritu tormento, un espíritu malo, ¿cierto? Bueno, eso es lo que cree la iglesia. Entonces, se supone, según ellos, según la iglesia, todo el mundo estaría bajo el poder del maligno. Hay frases que utilizan, entonces están siendo influenciados, asusados, seducidos, ¿ya? Ese serían más o menos los términos de que las personas están poseídas, ¿cierto? Un ente, podría decir, un ser que se les mete y que los tiene dominados, ¿ya? Bueno, eso, pero yo creo que la Escritura no habla de eso. Esa es la diferencia que tengo yo con el mundo protestante, después de haber estudiado tantos años. Yo sé que esto es fuerte para los hermanos, así que de pasadita les digo que ojalá que esto no provoque división, porque no es mi intención desanimar a nadie, se lo digo derechamente. Yo quiero que los hermanos se mantengan siempre unidos y en amor, y que si esto les es un interés, que lo estudien con paciencia y que vayan indagando, pero lo que no quiero es que se provoque alguna división, ¿cierto? Eso no me gustaría a mí, sino que lo tomen con altura y mira, como una conversación y para el crecimiento personal. Habiendo dicho eso, entonces, Andrés, lo primero que tenemos que decir algunas cosas, ¿ya? Yo sé que los hermanos hay muchos términos que no manejan, pero si tú lees el Antiguo Testamento, como decimos los cristianos, yo sé que ustedes no usan esa palabra testamento porque usted sigue siendo el mismo, pero yo lo digo así para que los hermanos me entiendan, ¿ya? O la Torá, ¿verdad? Cuando se habla de demonios, se habla de figuras, de los ídolos, ¿ya? Yo no sé si todos los hermanos saben eso, pero yo por lo menos en el mundo que me muevo, cuando pregunto esto, muchos hermanos cuando escuchan la palabra demonio lo asocian al tiro a un ser espiritual que es el que se mete en los cuerpos y provoca las enfermedades, ¿ya? Pero cuando yo leo, ¿cierto?, la Torá o la Escritura, la palabra demonio siempre hace referencia o se relaciona directamente con ídolos, con imágenes, ¿ya? Eso es lo que, y no solamente en el Antiguo Testamento, como decimos los cristianos, sino también en el Nuevo Testamento. Cuando Pablo habla de los demonios se refiere también a ídolos, ¿ya? Yo no sé si tú cuando quieras, yo te puedo poner el pasaje, si un hermano tiene alguna duda, porque en este momento estoy solamente hablando, ¿ya? Entonces los demonios, lo primero que hay que decir, hablando del tema de los demonios, son ídolos, son las figuritas. Entonces, ¿dónde está la confusión, Andrés? Y con esto termino el punto, que entonces los hermanos cuando ven que Jesús sacaba demonios, entonces, ¿qué estaba sacando? Si yo estoy diciendo que son figuritas, ¿cómo a sacar una figura? ¿Ya? Ahí está la controversia, ¿ya? Pero ¿qué es lo que pasa? Que todas esas personas que Jesús sanaba, ¿no es cierto?, estaban enfermos de algo y se le llamaban endemoniados o espíritu inmundo, ¿ya? Que es lo mismo. Hay textos donde aparece la misma enfermedad, aparecen las dos formas de hablar. Dice que era endemoniado y después al mismo le llama espíritu inmundo. Y Jesús dice que los sanaba y dice que le sacaba el demonio, ¿ah?, o el espíritu inmundo. Entonces, ¿qué es lo que, en palabras simples, qué es lo que es un endemoniado? Según hasta donde yo he entendido, para no tampoco irme texto por texto, un endemoniado era una persona que había servido al demonio y a causa de ese extravío, el Señor lo había castigado con una enfermedad, ya sea una sordera, era mudo o estaba enloquecido, como el caso del Galadeno, que es muy común. Entonces esa persona había sido castigada de parte de Dios. Entonces se le llama endemoniado porque era causa del demonio que Dios lo castigó. Entonces cuando se dice que sacó el demonio, en el fondo está sacando la enfermedad, y sacando la enfermedad también se va el mal espíritu, que es el ánimo, que la persona tiene el trastorno, ¿ya? Como ese loco que andaba corriendo en la montaña y que se iría con piedras, el caso de Galadeno estoy citando. Entonces un endemoniado se le llama endemoniado porque era a causa del extravío que sirvió al ídolo o al demonio, Dios lo castigó, ¿ya? Ahora, si tú quieres, podemos ver algunos pasajes, no sé si ayudar con eso, tú me Sí, dices. sí, tú si quieres citar, puedes citar, no hay ningún problema. Estás presentando Ya, tu punto de vista teológico, así que no hay problema. claro, mira, sería bueno que los hermanos por último mira, yo creo que vamos a citar aunque sea uno, ¿ya? Para no serlo cansador esto y no cansar tampoco los hermanos. De todas formas, lo que vaya citando ¿Mm? después ya cuando el video quede grabado, para que las personas que estén viendo el video, yo voy a dejar el versículo arriba, lo voy a escribir para que tengan claro qué es lo que está citando y después lo pueden buscar con el video ahí grabado, ya cuando Ya, mira, estén subido al YouTube. correcto, muy bien. Mira, si tú ves en 2 Crónica 11, 14, voy a citar uno, ¿ya? Para no tampoco aburrir. El capítulo 11, verso 14. Esto está en el contexto cuando Dios, digamos, que castigó a Salomón, ¿no es cierto?, porque sirvió a los ídolos también, de pasadita hablando de esto.
Entonces dijo que iba a dividir el reino, ¿cierto? Y a Jeroboam, su hijo, le dejó 2 tribus y la otra 10 se la dio a un esclavo, a Jeroboam. Está en este contexto. Entonces, si tú lees en 2 Crónicas, capítulo 11, dice lo siguiente. Voy a leer el versículo 14 al 16. Dice, porque los levitas dejaban sus ejidos y sus posiciones y venían a Judá y a Jerusalén. Pues Jeroboam y sus hijos lo excluyeron del ministerio. Este es el esclavo, por si acaso. Y él designó sus propios profetas para lugares altos y para los demonios y para los becerros que se había hecho. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo ahí? Ahí tú ves que a los ídolos que se hizo le llamaban demonios. Y yo te podría citar muchos textos, pero creo que basta con uno para que los hermanos entiendan que en el Antiguo Testamento, perdone que use esta frase, Andrés, porque yo sé que mucho mundo protestante lo divide así, ¿ya? Aparece, cuando habla la palabra demonio, se refiere a los ídolos, a las imágenes, ¿ya? Y en el Nuevo Testamento, aunque la gente no se da cuenta, Pablo también entiende como judío, porque Pablo, recordemos que tanto de las personas, los autores del Antiguo Testamento, no son todos judíos, ya digamos también eso, ¿ya? Y Pablo, como un buen judío, entendía lo mismo. Por ejemplo, si usted revisa un texto ahora del Nuevo Testamento, que es conocido que 1 Corintios 10, lo voy a citar también, ¿ya? El capítulo 10 de 1 Corintios, versículos 19 y 20. Le voy a leer. 1 Corintios capítulo 10, para citar uno de cada lado, ya el concepto no ha cambiado, por lo menos para Pablo. 19, que está hablando de las oraciones al ídolo. Entonces Pablo, para no leerlo todo, dice, ¿qué pues digo? Estoy leyendo el verso 19. ¿Que el ídolo es algo, o la imagen, ¿no es cierto, el ídolo? ¿O que sea algo el que sacrifica a los ídolos? Antes digo que los gentiles sacrifican, a los demonios sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros seáis partícipes con los demonios. No podéis beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos celos al Señor o somos más fuertes que él. Es decir, los gentiles sacrificaban a los ídolos que son los demonios. ¿Ya? Y en el Nuevo Testamento también te aparece Apocalipsis y hay otros textos más. Entonces, el concepto de demonio, digamos, tanto para la Torá o el Tanaj o el mundo hebreo, ¿ya? Y el mundo cristiano del Nuevo Testamento, eran imágenes. Estos eran los ídolos o los demonios, es lo mismo. Entonces, los demonios no son seres espirituales como la gente lo entiende. Y ahí tenemos el problema. Y otro punto que es importante que los hermanos sepan, ¿ya? Que tienen que entender que estas enfermedades las provocaba el Señor, ¿ya? ¿Por qué te digo esto, Andrés? Porque en el mundo protestante o evangélico piensan que cuando una persona está enferma, el demonio, ¿ya? Espiritual que ellos tienen, lo voy a poner entre comillas, es la que le provoca la enfermedad, ¿ya? Esta persona, ¿no es cierto? Tiene un espíritu, ¿ya? Que lo tiene atormentado con alguna enfermedad. Y eso también es idea que deshacerla, porque la Escritura lo aclara, digamos, rotundamente, que el que producía toda la enfermedad era el Señor. ¿Mm? Dios castigaba a su pueblo cuando se extraviaba. Y yo te voy a mostrar solamente, así tan cortito como esos textos que mostré, tú lo conoces mejor que yo, obviamente, como tú eres judío, entonces tú lo entiendes mejor que yo. En Deuteronomio capítulo 28, ¿no es cierto? El libro de las maldiciones, de las bendiciones y de las maldiciones, que es muy conocido. Yo no sé si usted el día sábado se leía, no sé si todavía se lee, pero se lee yo no entiendo mucho. ¿Sí? Una vez al año, más o menos se lee, sí o sí, se pasa por esa parte. Ah, ya. La bendición y bendiciones y maldiciones. Claro, y tú sabes que extenso, es largo, ¿ya? Las bendiciones y las maldiciones. Y todo esto venía como una retribución, o sea, todas tú cumplías con la Torá, con los mandamientos, con los estatutos, con la ordenanza del Señor, que sabemos que son santos, justos y buenos, el Señor te iba a llenar de bendiciones, ¿ya? Pero por lo contrario, si tú no hacías estas cosas, el Señor te iba a castigar. Y eso sale. Y voy a leer solamente el versículo 14, estoy leyendo Deuteronomio 28, 14, dice así: y si no te apartares, está dentro del concepto de las bendiciones, de todas las palabras que yo te mando, ni a diestra ni siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirle. Fíjate, porque ese es el problema de Israel, tú sabes, como historiador, tú conoces mucha historia, que el problema de Israel siempre fue que se extraviaba tras los ídolos, ¿no es cierto? Pero el versículo 15 dice lo siguiente: pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos, sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y ahí te da un listado, Andrés, que es inmenso, que es esto a causa del tiempo, no lo podemos leer, ¿ya? Entonces,
si tú te saltas un poquito, versículo 59 de las maldiciones voy a leer, porque después le llama también plagas, y eso quiero ligarlo, por lo que voy a decir más adelante. ¿Ya? Yo le invito a los hermanos que después con paciencia esto lo lean todo, ¿cierto? Nosotros como estamos acá, a causa del tiempo no podemos hacerlo. El verso 59 del mismo capítulo dice lo siguiente: entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes, enfermedades malignas y duraderas. Ojo con eso, con las sanaciones de Jesús. Creo que no se olviden de esto, porque esto va a tener mucha relación con lo que vamos a decir más adelante. ¿Ya? Y traerá sobre ti todo lo malo de Egipto, delante de los cuales temiste, y no te dejarán. Asimismo dice, toda enfermedad, ojo, toda plaga que no está escrita en el libro de esta ley, Jehová la enviará sobre ti hasta que sea excluido. O sea, si queda alguna enfermedad afuera, también está incluido. Entonces, dos cosas hemos dicho. Primero, que si el pueblo de Dios se extraviaba, ¿no es cierto?, tras los ídolos o los demonios, ¿ya? Las abominaciones que también dice la Escritura, ¿no es cierto?, Dios los iba a castigar con todas estas maldiciones y con toda esta plaga, que es un listado bastante grande, ¿ya? Que le llama maldiciones y plagas, y toda aquella que incluso no estuviera escrita. Entonces, cuando nosotros, Andrés, vamos al Nuevo Testamento, ¿no es cierto?, a la vida de Jesús, que es ¿cierto?, un judío del antiguo Judá, este gran maestro, ¿no es cierto?, vemos que él andaba haciendo sanaciones. Y aquí quiero hacer una aclaración. No aparece la palabra exorcismo, por lo menos en Jesús. Si tú buscas los textos, no aparece. Dice que sacaba demonios, o espíritus malos, o sanaba, ¿ya? Y tú te ves que está sanando a todas estas personas. Y aquí yo quisiera nombrar un texto que para mí ha sido una ayuda, por lo menos para mí fue una gran ayuda, cuando descubrimos este texto con un hermano que se llama Luis Vergara, de aquí le mando también un gran saludo. Nos dimos cuenta que dice algo muy interesante que está en Marcos, y con esto termino si tú quieres hacer alguna pregunta. Ya termino la exposición. En Marcos capítulo 3, que yo creo que es una gran luz. Yo quiero que los que están escuchando este video, lo están viendo, consideren lo que les voy a decir o lo que va a decir la Escritura. Porque en el fondo yo voy a leer y voy a hacer énfasis. Fíjese que esto casi no tiene interpretación. Solamente es darle el énfasis, y si ustedes ponen un poquito de atención y voluntad, se dan cuenta que está diciendo algo muy interesante con relación a esto de por qué estaban enfermos, ¿no es cierto?, la gente en tiempo de Jesús, por qué le llamaban que estaban endemoniados. Voy a leer Marcos capítulo 3, del 7 al 12. Dice así: más Jesús se retiró al mar con sus discípulos, y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, ojo, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía. Grandes multitudes vinieron a él. Entonces, vamos ordenando porque la mente se olvida, ¿no es cierto? Está diciendo que Jesús, mucha gente lo estaba siguiendo en su tiempo. Esto es lo que nos relata Marco, el autor, ¿no es cierto?, los antecedentes que él tenía, y nos está diciendo que mucha gente seguía a Jesús, ¿ya? Hasta Jesús, que se llamaba de Nazaret, porque nació en Belén de Judea, pero se crió en Nazaret, ¿no es cierto? Y dice que venían de todas estas partes, eran grandes multitudes, porque había visto, versículo 8, dice, oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes venían a él. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no lo oprimiesen, o sea, no lo apretaran, ¿ya? O sea, la gente buscaba a Jesús de forma desesperada. Eso es lo que estoy entendiendo yo. Porque había sanado mucho, ese es el argumento. Porque había sanado mucho. O sea, si tú me dices, y yo hubiera estado en ese tiempo y tengo una enfermedad, ten por seguro, Andrés, que yo también salgo corriendo atrás de él. Si hubiera sido un ciego, un sordo o un atormentado espíritu, cualquier enfermedad, ¿entendí? Y si ve que una persona está sanando realmente, obviamente que también yo lo voy a seguir y voy a procurar de tocarlo, acercarme a él, como está diciendo este texto. Entonces, releo de nuevamente el 9, y dijo a su discípulo que estuviese siempre lista la barca, acaso el gentío, para que no le oprimiese, porque había sanado mucho, de manera que por tocarle, o sea, tocar a Jesús, cuantos tenían plagas caían sobre él. Y acuérdate que había dicho el Señor, ¿no es cierto?, que si se alejaban de los mandamientos y todo eso, iban a entrar otros dioses, el Señor lo iba a llenar de maldición y de plagas, ¿te acuerdas? Y aquí estamos viendo que hay gente que tiene plagas, tiene enfermedades, o sea, está cumpliéndose lo que dijo Moisés, este siervo del Señor. Moisés no habló con la verdad, Moisés es un siervo fiel al Señor. Y usted sí, usted como judío lo tiene en gran estima, y yo igual, a pesar que no lo soy, pero veo un verdadero siervo, que soportó, ¿no es cierto?, 40 años de desierto de Israel. Pero bueno, eso no es el tema. Pero sí se cumplió lo que dijo, ¿no es cierto?, lo que el Señor le había anunciado a Moisés. Y dice,
10, porque había sanado mucho, de manera que por tocarles cuanto tenían placas caían sobre él. Y los espíritus inmundos, aquí viene los hermanos, o los endemoniados, los espíritus inmundos, que son las personas, dice, al verme, están viendo a Jesús, se postraban así, se arrodillaban, se postraban delante de él y daban voz diciendo, tú eres el Hijo de Dios. O sea, estaban reconociendo a Cristo, yo entiendo, por el, mira, no estoy haciendo ninguna interpretación privada, en el fondo estoy haciendo un énfasis en lo que está escrito, nada más, porque está diciendo que como ellos eran sanados, y si tú, Andrés, seamos sinceros, seamos honestos en esta conversación que tenemos, si uno se va al contexto de lo que nos relata Marco, y estas situaciones se están dando, ¿ya? No, aquí no estamos hablando con gente, digamos, entiendo, del mundo, digamos, creyente, ¿ya? Estoy pensando así. Yo sé que hay mucha gente que va a tener dudas de esta historia, no, pero no es el punto. Sino que vamos a, para no ofender a nadie, vamos a suponer que esto es una realidad, para mí lo es, obviamente, ¿ya? Y estamos solamente tratando de entender el texto, ¿ya? Sin una crítica del texto, ¿ya? Un análisis del texto, una comprensión del texto, una hermenéutica, ¿ya? Si quieren llamarle así, o un exégesis. Entonces, estas personas que están enfermas están desesperadas, por eso que la están siguiendo de todas partes. O sea, Jesús se ganó una popularidad por sus sanaciones, ¿no es cierto? Por lo que él hacía. Y el Marco nos está diciendo que la gente venía a muchas partes con estas enfermedades, con el espíritu de tormento, o espíritu inmundo, o endemoniado, si quieren llamarle, y cuando él los sanaba, él se postraban y lo reconocían como el Hijo de Dios. ¿Ya? O tú eres el Mesías, o tú eres el elegido, o tú eres, no sé, pueden ponerle los nombres que quieran, pero por ahí dice que era el Hijo de Dios. Más él dice que le arrepentía mucho a que no lo descubriesen. Tú sabes, Andrés, que todos los textos de los evangelios sinópticos, en muchas partes Jesús sanaba y dice que no se lo diga a nadie, ¿ya? Porque supone que tenía problemas con su hermano, ¿cierto? Con los sacerdotes, con los fariseos, con los saduceos, y eso no es tema que lo podríamos demostrar, pero tú sabes que eso está en la escritura. Entonces, esto de que no se lo diga a nadie es para que no le descubriesen, ¿cierto? Hasta, bueno, al final no llegó a su fin. Entonces, aquí nos damos cuenta de dos cosas, con esto termina Andrés. La primera parte es que toda enfermedad la mandaba el Señor. ¿No? Puede llamarle Elohim, Elohim, Adonai, ya, yo no tengo problema. Yo entiendo el único Dios verdadero. Yo como cristiano yo creo solamente en un solo Dios. Para mí hay un solo Dios. No hay tres dioses, entre comillas, ¿ya? Lo digo, para que los hermanos lo entiendan, entre paréntesis. El único Dios, ¿no es cierto? Castigaba a su pueblo cuando se extraviaba, ¿no es cierto? No guardaban su estatuto. Querían venir todas estas maldiciones y todas estas plagas, y en tiempo que Jesús vemos, ¿no es cierto?, a su pueblo, ¿no es cierto?, con enfermedades, y era el día bueno del Señor, el día, no sé cómo llamarle, ¿cierto? Como dice por ahí Jesús dijo que se había cumplido un texto de Isaías, que el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha enviado para esto, sanar a los que han estado corazón, ¿no es cierto? El año bueno de Jehová. Entonces, estas personas eran sanadas, entonces tenían enfermedades y se le llamaban endemoniados, vuelvo a reiterar, es porque muchas veces a causa del demonio o de la idolatría, ¿no es cierto?, Dios también los castigaba, ya que fue un gran problema que tuvo Israel. Aquí yo no quiero hablar en contra del pueblo del Señor, sino que estoy hablando del contexto histórico, no se me malinterprete. No te Israel, te preocupes, sabe que el sí, Señor... acá hablamos, acá decimos perfectamente que en el Antiguo Testamento Israel era 100% o completamente politeísta en la primera parte de su historia, así que entonces aquí en mi canal es abierto en esa parte, no hay ningún problema. Lo que te quería mencionar en alguna parte, cuando mencionaste el libro de Deuteronomio, eh, el pueblo judío en general, en los rezos que hace diariamente, hay unos rezos ¿Ya? establecidos que se hacen diariamente, y el rezo principal, que se llama el Kiryat Shema o la recitación de Oye Israel, en español, está compuesto por tres textos. Si bien el texto principal está en Deuteronomio 6:9, después ¿Ya? se le agrega otro texto del libro de Números y otro de Deuteronomio, y precisamente diariamente se cita lo que voy a leer, que esto es un libro de rezos que se ocupan, y hay una ¿Ya? parte que se toma del libro de Deuteronomio y lo dice así, y que esto se recita diariamente. Dice, y si sucederá que si se obedecieran los mandamientos que yo les ordeno hoy, de amar al Eterno su Dios y servirle con todo su corazón y con toda su alma, entonces yo otorgaré a su tierra la lluvia en su momento, la temprana y la tardía, para que recojan el grano, el mosto y el aceite. Yo daré hierba a sus campos para su ganado y comerán y se saciarán. Después dice, cuiden de ustedes que no sea que se dejen seducir su corazón y se aparten y sirvan a dioses extraños y se postren hasta ellos. Luego la tradición judía nos enseña que esta parte sí se en voz baja, la idea es que no se escuche lo que se va a decir. Él retendrá los cielos para que no haya lluvia y la tierra no produzca su fruto y serán exterminados rápidamente de la buena tierra que el Eterno les entrega. Cuando habla que lo sacas de la buena tierra, es lo que dijo. O sea, si ustedes no cumplen los mandamientos, así como yo expulsé al amorreo, al giteo y a todas las demás naciones que están en Canaán, así los voy a expulsar a ustedes.
¿ya? Y obviamente todas las plagas que van sobre ellos, lo que es el terror, la enfermedad, la lepra y todo eso, van a caer también sobre ustedes. Y tiene sentido porque hay una enfermedad que en hebreo se llama Sará, que se traduce ¿Ya? como lepra, a pesar que Claro, la Sará no es lepra en sí, pero se traduce porque el equivalente, o los intentó buscar un equivalente a lepra, es una enfermedad espiritual que es provocada por el mal hablar. Si tú hablas mal, te va a producir una Sará y esa Sará va a contaminar tu casa, tu ropa, tu casa, tus paredes, puede ser simbólicamente o puede ser físicamente, corporalmente, literalmente, como dice el texto. ¿De dónde se aprende eso? Porque la primera persona que es contagiada con esta lepra o Sará es Miriam, la hermana de Moisés, por hablar con Aarón detrás de Moisés, y Dios va y la sí, castiga y la llena sí, con lepra, ora para que la pueda sanar. Entonces ahí encontramos una que semana. ahí Mm, tenemos el concepto de una enfermedad provocada por una desobediencia de hablar mal eh, detrás de otra persona, más cuando esa persona fue designada para Dios para algo en específico. Eh, y de ahí en adelante, dentro de las maldiciones y bendiciones que está en el libro de Deuteronomio, claramente dicen, si haces esto, si te vas por este camino, te va a suceder estas cosas, pero si eliges este camino, te va a suceder tal cosa. Yo te aconsejo que sigas este camino porque por este camino te va a ir bien. Lo otro que interesante que mencionaste es que del libro de Crónica, y está mencionado en varias partes, cuando habla de sacrificar a los demonios, si bien en el hebreo ocupa la palabra shedim, shedim pueden ser ídolos, también algunas traducciones, como la Biblia Jerusalén, la traduce como sátiros. Y ustedes saben que los sátiros, dentro de la mitología, es este ser con patas de cabra, cuerpo humano sí, o cuernos, que es una especie de un demonio menor que atormentaba a las personas que están dentro de la mitología de la antigua Mesopotamia y que Israel obviamente la va a absorber y que eso después va a ir más adelante. Y entonces, al parecer, había una especie de culto a este tipo de seres. Sabemos que hay un culto a Moloch, hay un culto a Baal, cabal. un Mm, culto a Shera y un montón de demonios, no demonios, de otros dioses, el cual Israel después va a ser castigado con plaga, enfermedades y muchas cosas dentro de toda la calamidad que produce la Biblia. Y el otro punto que tocaste, que para mí es el punto central y más interesante, que la misma Torá o la Biblia hebrea, o el Antiguo Testamento, para que se entienda, dice claramente que Dios hace el día bueno, el día malo, la enfermedad y la cura. Entonces, obviamente, si Él es el causante de lo bueno y lo malo para nuestros ojos, claramente las enfermedades o estas plagas que, como mencionas tú en el Nuevo Testamento, vienen directamente de Dios y no por un ente externo. correcto. Sí podría decir que dentro de la creencia de Israel antiguo, cuando todavía era politeísta y le queda algunos rasgos, empieza a buscar una respuesta a que Dios no puede producir lo bueno y lo malo. Como Dios no puede producir lo bueno y lo malo, lo que va a buscar es una respuesta externa. Por eso que vamos a encontrar después, si no me equivoco, en el libro de Crónicas o de Reyes, no recuerdo bien, ¿Ya? cuando menciona que es el diablo que tentó a David, o es el diablo o es Satanás fue el que provocó cierta plaga, y no Dios. Hay dos textos que uno dice Dios y otro dice Satanás o el diablo, que está Satanás. ahí Mm, mm, Satanás, perdón, que es bastante interesante. ¿Y eso por qué es provocado? Porque cuando Israel empieza a interactuar con el pueblo persa, se encuentra con una mitología de Ahura Mazda, que es el dios persa máximo, y Angriman, que viene siendo el otro dios no menor, pero es el dios que hace la contrarrespuesta, que produce las enfermedades y es el mal, que finalmente es el diablo persa o el Satanás persa. ya. Obviamente Israel cuando interactúa con esto encuentra la respuesta, ok, Dios no puede provocar lo bueno o lo malo, es este ser, el Angriman, que se va a transformar después en Satanás, Mastemá, Belial, Belcebú y todos los nombres que se le van a dar. Israel busca o encuentra la respuesta ahí, que las enfermedades, las plagas las produce él. Y de ahí empieza a generarse literatura de la Ya. época, especialmente el Segundo Templo, sobre este tema. Entonces, dicho todo eso, llegamos a la época del Nuevo Testamento y nos encontramos que la gente ya tiene esto en su cabeza, que todos sus males es provocado por un agente externo, ¿no es cierto? Y es por eso que se habla tanto de demonio del subo, siendo en realidad que ellos mismos fueron los que provocaron las enfermedades por, digamos, su rebelión o, digámoslos, por su no observancia Extravío.
extravío, o simplemente claro. por ignorancia, por no entender por qué se están enfermando, porque muchas veces las enfermedades no son producidas por Dios, sino porque es un desgaste normal del cuerpo o por mala alimentación, puede ser. Sí, puede, el mundo antiguo es mucho más agresivo que lo que conocemos nosotros al día de hoy. Entonces, se forma este foco este foco dual de bueno y malo, espíritu malo e inmundo o demonios versus la sanidad, y es por eso que después tanto agorero o tanto sanador que la misma Torah dice estos son falsos, no les crean, si ellos pueden hacer milagros todo lo que quieras, pero no vienen de mí, no les crean, hay que matarlo, es lo que dice el libro de Deuteronomio, aunque vean algo, no saben qué está haciendo. Entonces, dentro del mundo cristiano, especialmente en el mundo pentecostal, que es donde más se da, que es el mundo más carismático dentro del cristianismo, las personas cuando tienen algún tipo de manifestación como una esquizofrenia o rasgos de desequilibrio mental, que puede ser por muchas cosas, la asocian inmediatamente a un ser maligno, como tú estás diciendo, y posiblemente sea una enfermedad, y es la enfermedad que Jesús va a sanar o va a sacar del cuerpo, y que la antigüedad le van a decir demonio, digámoslo así, porque es el lenguaje que ellos ocupaban. Claro, tenemos un ejemplo, ¿eh? De eso, hay un ejemplo que es bien ilustrativo. Sí, No sé ahí si quieres que lo veamos. sí, léalo, no hay ningún problema. Mira, en Hechos, capítulo 19, si no me equivoco, en Hechos 19, tenemos ahí un interesante cómo lo presenta. Versículo 11 en adelante. Dice lo siguiente, Hechos 19, del 11 en adelante. Y hacía Dios, ojo, hacía Dios, también quiero hacer énfasis porque aquí no hay virtudes personales, hay muchos hermanos que tienen un don y creen que están haciendo algo ellos, pero por eso que yo hago esto énfasis. Y hacía Dios milagro extraordinario en manos de Pablo, ¿ya? Era un instrumento. De tal manera que aún se llevaban los enfermos, ¿ya? Los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Y aquí, Andrés, quiero explicarte el tema de, por lo menos el entendimiento que tengo acá, de los espíritus malos. Entonces, si tú tienes la construcción gramatical que está acá, lo que está diciendo, que nos relata Lucas, ¿no es cierto? Que el Señor está obrando muchos milagros por manos de Pablo, y que se llevan los paños seguramente de los enfermos, ¿ya? Para que Pablo, al tocarlo, ¿no es cierto?, estas personas sanaran. Entonces dice, de tal manera, verso 12, que se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Y aquí yo hice una explicación para que los hermanos razonen, que si el espíritu, como ente que se mete, esto es una suposición, no siento que esto sea así, se metiera, para que ellos estuvieran sanos, primero tendría que ser el espíritu malo. Claro. Y aquí lo presenta al revés. Está al revés. De tal Primero dice manera, la enfermedad, claro, y después el espíritu malo. claro, y aquí está al revés, pues dice, y la enfermedad de ellos se iban y los espíritus malos salían. ¿Cómo? ¿Cómo están sanos antes que salga el espíritu? Entonces, el espíritu malo, lo que quiero decir en el fondo, es la persona que su interior, su psique está mala a causa de la enfermedad. Porque yo te vuelvo a insistir, si tú estás con un tremendo dolor de muela, voy a ponerlo así, ¿cierto?, o un tumor, obviamente que tu espíritu es malo. No es que tú tienes un ente. Estás enfermo, ¿no es cierto? O Dios te castigó, ¿no es cierto?, por algún extravío. Entonces la persona está atormentada en su alma, en su espíritu, y obviamente cuando sana, ese espíritu malo sale. Y te lo voy a demostrar, que en el Antiguo Testamento también aparece lo mismo, el mismo concepto, la misma idea, con el caso de Saúl. Si ustedes revisan, por ejemplo, que yo creo que un buen ejemplo, el caso de Saúl, 1 Samuel 16, mira, 1 Samuel 16, 14 al 16. Vamos a hablar sobre el punto del espíritu malo, ya ese es el punto. ¿Qué es lo que es el espíritu malo? Miren, fíjense que esta historia es bonita como lo explica. Acuérdense que Saúl le fue rebelde al Señor y Dios escogió a David, ¿no es cierto? Mandó al profeta y escogió a un hijo de Isaí que era David, ¿ya?, como el próximo, digamos, rey de Israel. Dice así, y el espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Si usted lee el 13 antes, ahí lo está explicando, y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre ellos, el espíritu del Señor, ¿ya? A mí no me gusta esta traducción de Jehová, pero así sale acá. Y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. El 14, y el espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Fíjate que por un lado
¿no es cierto? Se llega el Espíritu del Señor a David y por otro lado se le va el Espíritu del Señor a Saúl. Y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Fíjate que ahí tenía también el mismo concepto, ¿ya? Y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Jehová te atormenta. Vamos a ver, ¿qué es lo que es este espíritu malo? Si es un ser que se le metió, un ente, o qué es lo que es. Diga pues, nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa. Mira qué interesante. Para que, aquí la palabra es cítara, ya, pero da lo mismo eso. Para que cuando esté sobre ti el espíritu malo, de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Mira qué interesante. Y dice, y Saúl, ¿cierto? Respondió a su criado, buscarme pues ahora alguno que toque bien. ¿Ya? Y después, si saltamos un poquito, voy a saltarme al 23 solamente. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tocaba el arpa, ¿no es cierto?, con su mano, y Saúl tenía alivio, y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Mira qué interesante, entonces puede tener dos interpretaciones, ¿no es cierto? Que le viene un ser que se le mete y que lo tiene enojado, rabiado, irritado, ¿ya? Y por otro lado, no sé cuál es la otra explicación. Entonces, lo que está diciendo es que cuando David tocaba, ¿no es cierto?, este arpa, como que él sentía alivio y ese espíritu malo como que se le iba. ¿Ah? Pero si tú lees más adelante, esta misma historia, en el 1 Samuel 18, lo vamos a saltar, 18, ahora vamos a ver si que 18, del 6 al 11, lo puse aquí, vamos a ver si está acá. Miren lo que pasó. Aquí está la explicación por qué venía el espíritu malo. Dice, aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con pandero, con cántico de alegría, con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10.000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo, a David dieron miles y a David le dieron 10.000 y a mí miles. No le falta más que el reino. Y desde aquel día, dice, Saúl no miró con buenos ojos a David. Y aconteció que al otro día, que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl. Y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como el otro día y tenía Saúl en su mano una lanza. Y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David en la pared. Pero David le batió 2 veces. ¿Ya? Entonces, si tú te das cuenta, en el fondo lo que está pasando, este espíritu malo, no es nada que se le metió, es una situación de entorno, de experiencia, es decir, como vieron que la mujer, ¿no es cierto?, David le estaba yendo bien porque ya lo habían ungido, ¿no es cierto?, con los óleos del Señor. Me dio envidia, básicamente. Rabia, pues. Entonces el espíritu malo no es que se le metió nada, sino que se le mutó su ánimo, su espíritu, por la situación que estaba viviendo. Porque si está tocando a David, ¿cómo ahora el espíritu no se le fue y el otro encima agarra una lanza y se quiere enterrar? ¿Te das cuenta, no? ¿Y cómo Claro, vamos a enseñar una doctrina, perdón? ¿Y cómo vamos a enseñar una doctrina de que ahora que los demonios se van tocando el arpa, ya estamos llegando a lo absurdo, perdona que lo diga? sí, es interesante lo que estás planteando desde ese punto de vista. Para que entiendan las personas, estamos hablando de un punto de vista completamente teológico, para que se entienda, pero novedoso, por lo menos para mí, dentro del mundo cristiano. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo en realidad en esta escena de Saúl con David, sabemos que Saúl en algún momento empieza a sentir una envidia tal que ya, digamos que esta envidia no lo deja ni dormir porque está pensando constantemente en David Eso y es. después empieza a planear. Entonces su espíritu interno, digámoslo así, está perturbado. Por lo tanto, David, cada vez que ve a David, lo voy a poner así, cuando una persona te cae muy mal y cada vez que lo ves te desagrada. Ah, Eso. ya Nosotros, llegó esta persona. correcto, mira, y yo creo que nosotros cuando jóvenes estábamos en el colegio, a mí una vez se me acercó una persona, un joven que me quedó, me miró y me dijo, ¿sabe que usted me caía mal solamente porque era rubio? Me dijo, es que te tenía mal, así porque en ese tiempo nos estudiábamos los jóvenes. Y una vez que nos hicimos amigos me dijo, ¿sabes que me caí mal? Me dijo. Y no sé de qué me caí mal, no sé si porque eres rubio, me dijo. No tenía ni él la explicación. Y después que me Cambia conoció, de presencia. cambió de parecer, ¿entendí? Pero pasa eso, hay gente que no te pasa como decimos nosotros, ¿cierto? Tiene mala Claro, vibra, dice la gente, ¿no? lo que sucede es que como el texto habla de un espíritu maligno o espíritu inmundo, etcétera, las personas asocian, y yo entiendo por qué, porque traen un background de tanto tiempo de una enseñanza de que hay un ente maligno que hay detrás que está provocando este tema. Y entonces, Rey Saúl, cuando llegaba David con el arpa y tocaba, se le iba este espíritu. En realidad, lo que hace la música, y la música
tiene varias características especiales. Hay música que te calma, que te relaja, que te concentra o que te altera. Claro. Entonces, obviamente, si estás escuchando el arpa y tú estás muy alterado, es la música sí o sí te va a relajar de alguna forma, te va a calmar. Y que es normal. Y obviamente no necesariamente en la antigüedad tenían que entenderlo así, pero nosotros sabemos que ahora funciona de esa manera, que la música tiene eso. Y Jimi Hendrix, me voy a citar Jimi Hendrix, él dice que él manejaba la música, él manejaba los conciertos con su guitarra y él llevaba a la gente a los estados de ánimo que él consideraba que deberían estar. Ojo, que los predicadores eh, más carismáticos ocupan tipos de predicación, tipos de entonación o tipos de euforia para manejar la masa y que entren en un trance sin que se den cuenta, que tiene que ver Así es. con una manipulación psicológica. Quiero tocar este punto antes de pasar a la parte del diablo y Satanás. Y con esto, y esto lo voy a enganchar. Voy a parafrasear porque no recuerdo bien el versículo. Cuando Ya. hay, hay un profeta, hay un grupo de profetas que van a entregar un mensaje y Dios dice quién va a ir a colocar, no recuerdo si es espíritu o profecía de engaño. ¿Quién va a ir a hacer que estos profetas hablen mal y este va a hablar bien, pero el resto va a hablar puro engaño? Sí, Y el texto dice, Dios envía esto. O sea, es decir, que siempre están sujetos a una autoridad mayor desde este punto, que no que son, no que sean independientes, como la gente cree que actúan de manera independiente, es culpa de... No, Dios es el que deja que actúen o no actúen. Y aquí enlazo, ¿dónde vemos esto en Job? En el libro de Job, vemos que viene el Satán frente, están todos los hijos de Dios, ¿no es cierto? Está Dios ahí arriba con su concilio, y se acerca el Satán y le dice, y conversan sobre Job. Y básicamente le está pidiendo permiso. ¿Puedo tocarlo? No puedo tocarlo. ¿Le puedo provocar enfermedades o no le puedo provocar enfermedades? ¿Le puedo destruir su familia o no le puedo destruir su familia? No es que él lo haga de una manera autónoma, está hablando en este texto, sino que Dios dice, sí, puedes enfermarlo, puedes destruir sus bienes, pero es una decisión de Dios sobre esta prueba. Ahora, ese texto tiene múltiples interpretaciones. Hay unos que lo ven como una poesía, como una historia, como una fábula, claro. o lo puedes ver como una conversación entre Dios y su corte celestial. Pero el punto es que siempre Dios es el que decide y toma la decisión a última hora para provocar una enfermedad, porque finalmente Job se le provocan enfermedades, como le dice a su esposa, como le dice a su esposa, maldice y muérete. Por las Claro. enfermedades que él está sufriendo. Aunque a pesar que era un caso especial, porque pareciera que él nunca cometió ningún error, pero fue como una excepción. Pero el punto es que las enfermedades son permitidas de este tipo, de este punto de vista, que no tienen que ver con la edad o el desgaste natural del cuerpo, sino que tienen que ver con casos excepcionales. Es él el que lo permite, y se cumple, él es el que sana, él es que enferma, y no es otro ente independiente que con el tema. Y aquí ahora, la gente cree o la gente interpreta normalmente que hubo una rebelión en los cielos, tomada del libro de Isaías, y que de esta rebelión de los cielos cae y aparece este famoso Satanás, este ángel caído, que después la tradición judía, especialmente en la época del Segundo Templo, escribe mucho sobre ese tema, eh, porque ya tiene esta idea, obviamente, de los demonios absorbidos de otra cultura, y empieza a escribir sobre eso. Y en el Nuevo Testamento, al parecer, se muestra esta figura y la gente interpreta que de Isaías aparece este ángel con alas, el maligno, el príncipe y todo, desde el libro de Claro. Isaías, y aquí entramos en el Satán. ¿Cómo ves el tema de Satán, tú, en este caso, del punto de vista del Nuevo Testamento, cuando los fariseos le dicen a Jesús cómo él va a sacar demonios, ¿no es cierto? Cómo el príncipe de los demonios va a expulsar a demonios. Sí, Ahí es está absurdo. haciendo Un reino dividido no permanece. correcto. Entonces, Claro. ¿cómo lo ves tú desde el punto de vista teológico que tú manejas? Todo esto lo que yo he estado mencionando de manera general. Ya, mira, yo partiendo con lo que tú empezaste a decir, de fondo me acordé yo de Isaías 14. Generalmente, si tú lees, toman dos textos, los hermanos, para, digamos, tejer esta situación o relacionarla, voy a decir así, para no ser ofensivo. Entonces se toman, para poder encontrar al Satán también en el Antiguo Testamento, van buscando algunos textos, como dijiste tú, el Job, y le podemos dar una explicación, que yo creo que es más razonable, de la que la iglesia en general cree, pero también está tomado de Isaías 14. Si tú lees Isaías 14, y yo le invito a los hermanos, que yo he visto muchos videos,
para ver si hay alguna explicación diferente, pero la interpretación que ellos dan cuando leen este texto. Este es uno de los más comunes que utilizan, y también de Ezequiel 28. Pero si tú te ves en el versículo del 4 en adelante, fíjate lo que está diciendo el autor. Pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia. Era un rey que estaba gobernando, un proverbio. ¿Ya? Y le dirás cómo paró el opresor. Tú sabes cómo han sido los reyes, los faraones, eso lo puedes manejar tú mejor que yo. Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro. Quebrantó Jehová el báculo de los impíos, el cetro de los señores, ¿cierto? El bastón, el que te designa. Él quería a los pueblos, dice, con furor y con llaga permanente. El que se enseñoreaba de las naciones con ira y las perseguía con crueldad. Está hablando de este rey. Toda la tierra dice, mira, está en reposo y en paz. Se cantaron alabanzas. Y aún los cipreses, estos arbolitos, mira, los cipreses se regocijaron a causa de ti. Y los cedros, que también los otros árboles, del Líbano, diciendo, desde que tú pereciste, o dejaste ese, ¿no es cierto? No ha subido a cortar contra nosotros, porque este gallo parece que no perdonaba ni los árboles, los cortaba para hacer los navíos, para su guerra y todo eso, ¿ya? Y dice, me salté el versículo, ya, el 9. Y aquí hay una sátira, dice, el Seol, o Hades, Seol en cierto en el hebreo, o lugar de los muertos, o lo invisible, como que sí. El Seol abajo dice, se espantó de ti, despertó muertos, que en tu venida salieron a recibirte. O sea, cuando murió digamos, rey, hizo levantar de su silla a todos los príncipes de la tierra, o los principales, a todos los reyes de las naciones. Todos ellos te darán voz y te dirán, desde que tú también te debilitaste como nosotros, y llegaste a ser como nosotros, si estás en gloria, ¿no es cierto? Tú sabes lo que pasa con un rey, con un hombre famoso, rico, los poderosos, también mueren. Todos vamos a la misma fosa, ¿no es cierto? Entonces este rey que era cruel, también le tocó lo mismo en su tiempo. Eso es lo que está diciendo. Dice que cuando él murió, todos descansaron, hasta los arbolitos. Y como que los muertos, ¿no es cierto? Esta es la sátira, esta es la burla que se hace. Tú también, ¿no es cierto? Uy, tú también caíste como nosotros. Ah, tú quieres estar maravilloso. Y aquí dice, el Señor abajo se espantó de ti, y despertó muerto que en tu venida serían a recibirte. Hizo levantar de su silla a todos los príncipes de la tierra, todos los reyes de la tierra y todos los reyes de las naciones. Todos ellos te dirán, ¿cierto? Y te darán voces diciendo, ¿tú también te habilitaste como nosotros llegar a ser como nosotros? ¿Descendió al Seol tu soberbia? Ahí está. ¿Ya? Y el sonido de tu zarpa. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo? Oh, Lucero, este es Lucifer, ¿no es cierto? Oh, Lucero, hijo de la mañana. Cortado fuiste por tierra. Tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, no es que decía así, sino que lo decía. ¿Ah? Que decía en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a la estrella de Dios. Levantaré mi trono. En el monte de testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre la altura de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Esa es la intención, ¿ya? Mas tú derribado eres hasta el Seol, al lado del abismo, o de la aguacera, según la traducción. ¿Ya? Se inclinarán a ti todos los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿qué es este aquel varón que hacía temblar la tierra y que trastornaba los reinos, que puso al mundo como un desierto y que y asoló todas sus ciudades y que sus presos nunca abrió la cárcel? Dice, todos los reyes los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra, cada uno en su morada. Mas tú eres echado de tu sepulcro como vástago abominable, como el tío de muerto pasado a espada, que descienden al fondo de la sepultura como cuerpo muerto llevado. Si tú te das cuenta, está dando un rey. Entonces, aquí viene la explicación, Andrés, ¿ya? Y si yo en el fondo casi no hago interpretación, si te das cuenta, hago solamente los énfasis. Es un rey, ¿no es cierto?, que está en gloria, que típico, si tú lees los faraones se crean dioses, se crean mortales, incluso está dicho, el rey vive para siempre, es un dicho, ¿no es cierto?, el deseo, ¿ya? Que fuera como una imagen de Dios en cuanto a poder, autoridad, porque tienen dominio sobre todas las cosas, las naciones, como lo fue Nabucodonosor, etcétera. Entonces, este rey que fue cruel, ¿no es cierto?, que no perdonaba ni un orden, también murió. Entonces, es una sátira, es una burla que hace, ¿no es cierto?, el autor cuando dice, tú que eras tan solo y ahora estás también igual muerto como todos los demás. Gusanos será en tu cama. Y aquí viene la otra explicación, y quiero que pongan atención los hermanos, y aquí ojalá que se les despierte un poquito el sentido en lo que voy a decir. Nunca, escuchen lo que decir, para citar que esto es el diablo, ¿ya? Se supone que para los hermanos angélicos, este sería el diablo, una profecía acerca del diablo Satanás. Y aquí quiero decir algo, nunca el apóstol Pablo, que era el apóstol que más los cristianos defendemos, ¿no es cierto? Nunca el apóstol Pedro, ni Jesús, citó este texto diciendo lo que dice en la iglesia. No sé si me expliqué.
completamente, y estoy completamente de acuerdo. No citan ese texto porque ese texto está hablando del rey Tiro, si no me equivoco. Y dentro del mundo judío lo entendemos perfectamente de esa misma manera. Está hablando de este rey que estaba por acá arriba, ¿no es cierto? Que era el sublime, la arrogancia hecha persona. A todos nos Y, pasa, que nos dan lucas. claro, y terminó como terminamos todos debajo de la tierra y sin gloria, pongámoslo con ese término, sin ningún tipo de mérito en realidad, y terminaste como todos. Y ahí se forma esta burla de que, mira, terminaste como todos nosotros acá en el Sheol Claro. y lo Ahí que que tu gloria. tú todo lo que tú pretendías o lo que tú vendías en realidad no significaba nada, era algo efímero, como decía Así. el famoso comentarista, o sea, comentarista comediante chileno de hace un tiempo. Eh, entonces, esa idea que está en el mundo cristiano, ojo que la patrística sí la menciona, no es una idea que menciona Jesús, que por lo menos Jesús no la menciona, ni los apóstoles la mencionan para decir, acá, de aquí se cayó Satanás. A pesar que hay, y vuelvo a repetir, que tiene que ver con la literatura del segundo templo, como el primero Enoch Etíope, que no menciona seres malignos, sino que menciona que hubieron seres que no obedecieron a Dios y fueron castigados para el tiempo final, y habla después del lago de fuego, que después el Nuevo Testamento tomó esa idea, que el famoso tártaro. Eh, Claro, eso Pedro habla de eso. Claro, Eso pero de, que es como un castigo para divinidades. Solamente 10 segundos en esto, que el Tártaro es un lugar donde los titanes o los gigantes, en esta lucha de la titanomaquia, dentro de la mitología griega, estos titanes, que son como los dioses anteriores de los olímpicos, y estos gigantes, fueron encarcelados ahí, que es el famoso Tártaro que menciona el Nuevo Testamento, haciendo alusión de que en algún momento estos desobedientes van a quedar encerrados acá. Dicho eso, ¿cómo ves tú la figura ya, digamos así, del diablos, que viene del latín, o del digamos, Satanás, sí, en el Nuevo Testamento? Porque pareciera que hay como una conversación, por ejemplo, en el templo, cuando tiene esta epifanía Jesús, que tiene una conversación con este diablo, con este Satanás, le voy a decir, y le dice que si claro, te arrodillas frente a mí, todas estas cosas van a ser, todos estos reinos, todo el mundo, digamos así, es tuyo. Y que Jesús fue tentado por Satanás estos 40 días en el desierto. ¿Cómo ves tú esa figura en este relato desde tu óptica que estás presentando? ya mira, yo creo que este es uno de los argumentos que usan los hermanos, que a ellos les parece más para inclinarse a la idea de que hay un ángel, ¿ya? A veces que el texto no lo dice, pero, o un querubín, ¿ya? Porque tiene más autoridad, ¿cierto? Entonces, como hay ángeles que están sujetos a él. Entonces, yo creo que aquí es donde los hermanos más se afirman porque ve este diálogo, ¿cierto? Pero si tú examinas, por ejemplo, yo aquí tengo a Lucas 4, ¿cierto? Que nos presenta este relato, que dice lo siguiente, que es interesante, dice, estoy leyendo el capítulo 4 del 1 en adelante, Jesús, ¿cierto? Que fue llevado por el Espíritu Santo, dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Ya, aquí me se empieza a parecer raro, desde el punto de vista que sí, cómo el Espíritu del Señor lo lleva para que a un Satán, un rebelde, un ángel, como que, para que lo tiente. O sea, ya me parece raro esta situación. ¿Ya? Lo hago como un comentario. Dice, por 40 días era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Si tú te das cuenta, ¿cierto? Dice que el Espíritu lo hizo para ser tentado por el diablo. Y aquí vienen los preconceptos o las preideas que se producen en la mente de los hermanos. Cuando los hermanos aquí, Andrés, leen diablo, ellos, aunque el texto no lo diga, se les figura un ángel, como que leyeran, le dirían así a ellos, era tentado por el ángel diablo, al que el texto no lo dice, porque ya lo tienen preconcebido, se les figura. Pero si tú eres riguroso en el texto, o legítimo, ¿no es cierto?, en el texto, solamente aparece la palabra diablo, no aparece ángel. Entonces, porque hay una concepción, ¿cierto? Que tú, como bien lo hiciste, viene de mucho tiempo, entonces la persona acá que aparece el diablo y al tiro dice, este es un ángel, aunque el texto no lo diga. ¿Ya? Y eso pasa casi con todos los textos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Lo único que está pasando, que el Señor, yo entiendo que está probando, ¿no es cierto? El diablo, yo te lo voy a comprobar, que son los deseos de la carne. ¿Ya? Está probando a Cristo en el hambre. ¿Ya? Y en la figura de Cristo se presenta las mismas situaciones que tenemos todos los mortales, todos los seres humanos.
¿sí? Nosotros luchamos, ¿no es cierto?, por nuestra comida día a día, ¿cierto?, por sobrevivir. Es nuestra preocupación, ¿cierto? ¿Qué comeremos, qué vestiremos? ¿Te acuerdas cuando Jesús le decía que todos los gentiles buscan otras cosas, más buscar primero el reino de Dios? Es como judío le decía, eso, busquen el reino de Dios, y todas otras cosas serán añadidas. Pero es algo implícito, siempre está esa preocupación, el trabajo. Entonces, después abastecer el hambre, ¿me entiendes? Entonces, a lo mejor en los países más desarrollados quizás esto no se da, ¿ya? Pero en muchos países el comerse el día, el luchar por el pan cada día es duro. Entonces, esto está presentando las tentaciones de la persona que es humana, las mismas que tenemos nosotros, ¿ah? Que abastecer nuestras necesidades materiales, se quiere decir. En este caso, Jesús era el hambre, que después de 40 días, o sea, cualquiera está con hambre, ¿ya? Y las otras tentaciones, ¿no es cierto? Entonces, sus tentaciones, quiero decir, son en su carne, el hambre, ¿ya? Y que él podía convertir, ¿cierto? Porque tuvo poder, ¿no es cierto? Hizo milagros, eso que están todos los relatos, que puede haber convertido las piedras en pan y salir de esa situación adversa o contraria. Y en cambio, él no lo hizo, ¿no es cierto? Y empezó a citar que no solo pan vive al hombre, es cierto lo que decía la ley, que Dios lo pasó a Israel por el desierto 40 años para que supiera que no solo pan vive al hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cierto? También lo hizo con Israel, lo probó durante 40 años. ¿Ya? Un pan liviano que después se quejaba, ¿no es cierto? Bueno, a Jesús le está pasando esto, está teniendo el hambre y está siendo tentado, ¿no es cierto?, de su carne para poder convertir las piedras en pan, pero no lo hizo. Y después la otra tentación, ¿no es cierto?, la que tenemos todos, ¿ya? El amor, digamos, al mundo, ¿no es cierto?, te daré todas estas cosas si te arrodillas, ¿no es cierto?, le mostró todos los reinos, ¿no? Una forma. Yo entiendo que esto está pasando, perdón, solamente en la mente de Jesús. ¿Cierto? Es como hijo de Dios, puede recibir los reinos antes, pero él está teniendo una tentación y sale de su situación de hambre y se toma los reinos. Acuérdate que muchas veces quisieron ser los reyes y esa se corría. No sé si recuerdas todos esos textos. Varias veces lo quisieron hacer rey, ¿ya? Pero Jesús no se dejó. Entonces, está esa tentación que tenemos los hombres, ¿no es cierto? Todos nosotros luchamos también por las cosas de este mundo, ¿entendés? Las ambiciones, ¿no es cierto? De lograr, de surgir, ¿ah? Espíritu de superación, si le llámale. Y la otra tentación que hay, que es típica cuando nosotros, y yo por eso digo, está reflejada la tentación en él, en la tentación que tiene cualquier ser humano, el hambre, la gloria de este mundo, y cuando estas cosas no te funcionan, está también el suicidio. Cuando la gente no logra nada, le va todo mal, termina muchas veces en eso. Que Jesús también está de acuerdo que está en una desesperación, no está comiendo, está en un desierto. Entonces están todas estas situaciones, pero al final la diferencia que queremos mostrar esto, que Jesús no sucumbió a ninguna, o sea, esperó en el Señor, dice que después Dios le mandó unos ángeles, ¿no es cierto?, que lo alimentaron. Entonces, no está hablando de un ser que está ahí, es como un diálogo en su propia mente. Yo no veo un ángel ahí. Los hermanos lo están viendo, ¿me entendí? Yo respeto esa posición, pero si tú me preguntas cómo lo estoy entendiendo yo, esos son los deseos de su carne nomás. Está luchando, ¿no es cierto?, contra sus propias debilidades como cualquier hombre. ¿Ya? Jesucristo hombre, dijo Pablo. Sí, me parece Eso. interesante lo que está diciendo porque desde el punto de vista como tú lo estás llevando, estás llevándolo dentro de la alegoría. Y la alegoría es que está todo sucediendo en algún momento en su mente. Y hay algo curioso que en el hebreo se dice de dos formas, se dice Yetzirah y Yeseratov. Yetzirah es la inclinación al mal o hacer lo malo o esta inclinación de buscar algo rápido, no de buena forma, y el Yeseratov, que tu inclinación hace lo bueno, hace lo correcto. Eh, según entiendo, según la alegoría que está haciendo sobre este texto, Jesús está luchando con su inclinación A versus su inclinación B. Y quiero decir que el Yetzirah no te hace malo, sino que es la lucha constante que tiene el ser humano, que Pablo después lo refleja más adelante, en su carta cuando dice me puedes corregir si me equivoco, miserable de mí, y Sí, quién me puede quitar, ya, okay. Está luchando con con este esa, cuerpo de muerte. Sí, la idea judía de la lucha del bien y el mal, pero dentro tuyo. Entonces, el texto sí es un texto, de mi punto de vista, digamos, legendario pero del punto de vista que mostrar a Jesús que es capaz de soportar todas las tentaciones que el hombre le cuesta, él está demostrando que sí lo puede hacer. todas las Eh, adversidades. y este Satán, o diablo, que Satán sí, significa simplemente el que obstaculiza, el que se pone frente de uno o el que no te deja avanzar, que después lo van a traducir como diablo dentro de Claro, esta alegoría que está haciendo. Él está luchando contra sí mismo, teniendo en cuenta de lo que viene después, que se supone que él sabe lo que viene después, que no voy a entrar ahí en esa parte, claro, solamente lo quería mencionar. Y digamos que está como en esta lucha del ayuno, como no como, estoy en una búsqueda, si bien el número 40 es un número simbólico en toda la Biblia, claro.
no veo difícil que haya aguantado 40 días, pero un número simbólico que representa un renacer o un renacer o una formación de algo, como pasó en el monte Sinaí, que Moisés subió 40 días ¿para qué? Para aprender algo directamente de Dios y entrega en este caso el inicio como pueblo de Israel con una ley o con una función especial, que lo tuvo que hacer 2 veces. Jesús ocupa esta misma figura de estos 40 días que va a prepararse para lo que viene después, ¿no es cierto? Y viene esta lucha, y me gusta lo que pusiste de que está con el diablo, digamos, esta figura en su mente, viendo que me está tentando, que me va a entregar todas las cosas si me arrodillo ante él, a pesar que todavía me queda ahí a qué se refiere, me arrodillo frente a esto, dejo todo botado y no hago nada, o en Es que realidad pueden hacer esto, los reyes. Acuérdate que lo quisieron ser rey, no, no, pero yo, pero al espera otro punto, reino. Claro. De hecho, la teología cristiana ilumina este reino, ¿ya? Pero desde el punto de vista humano, él también puede haber tomado, ¿no es cierto?, que lo quisieron ser rey como Salvador, como eran los Mesías, ¿cierto?, del Antiguo sí, Testamento. pero yo al punto que yo quería ir es que Jesús, si él hubiera aceptado la propuesta, dentro, estoy hablando del mundo de la alegoría, si él hubiera aceptado la propuesta es, me aburrí de este ayuno o de esta lucha interna que tengo que tener, según lo que muchos profesores piensan que es su autopercepción de Mesías y la función que tenía que cumplir, él pudo haber tomado la decisión, sabes que no lo voy a hacer, me da miedo, me arrepiento, no lo quiero hacer, y en esta lucha él pudo haber sido, ok, me renuncio a todo esto, pero esto igual se me va a entregar, o va a decir en realidad, yo venzo estos temores, estos miedos, esta prueba que se me está colocando, porque lo que viene después es mayor, necesito vencer esto, primeramente vencerme a mis propios miedos, a mi propio yo finalmente, y luego sale de esta prueba de 40 días que presenta, siempre desde el punto de vista alegórico, eso estoy mencionando, tal como Correcto, lo mira, estás trayendo tú. correcto. Mira, te quiero presentar dos textos por los hermanos, porque los hermanos que están escuchando diciendo, bueno, los hermanos, ¿qué están hablando? ¿Qué están diciendo? Pero yo les quiero mostrar dos textos que también hablan de la tentación de Jesús, pero con otro autor que lo presenta un poquito diferente, o da un poco más detalle. Tú vas a Hebreo, sobre la misma situación de Cristo y sus tentaciones, en el capítulo 2, les voy a leer, versículo 16 en adelante, ¿ya? Para afirmar un poco lo que estamos conversando. Dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, ¿ya? Por lo cual, él debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote a lo que Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Puesto que él mismo padeció siendo tentado, el punto que estamos hablando, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Se dice que él mismo padeció. ¿Qué es lo que es padecer? O sea, Cristo, la gente lo quiere ver así como que, qué pecado para mí no es. Lo ven así como, no sé cómo explicártelo, pero él también padeció, si vino carne y sangre, era un hombre, Cristo hombre, dice Pablo. ¿Ya? Y él padeció, le dolió, no, él pasó hambre. Era un hombre, carne y hueso. Pues él mismo padeció, ¿no es cierto? Y lo dice, lo valoré, por cuanto él mismo padeció siendo tentado y es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y para terminar, Andrés, sobre lo mismo, otro texto lo tenemos, el mismo autor de Hebreos, capítulo 4. Mira, dice lo siguiente. Voy a leer el versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Está diciendo el autor. Pues no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Ya? Esa es la diferencia que hace él en su comprensión. Pero el punto que estamos hablando acá es que Jesús padeció las tentaciones que tienen todas las personas. Lo que está diciendo es que él no sucumbió nomás, ¿eh? En ese sentido no ventaja. Sí. Sí, completamente de acuerdo de ese punto de vista. Lo que está presentando es en lo primero que estaba mencionando sobre que se le apareció este diablo. Él padeció todas las cosas que nosotros padecemos del punto de vista carnal, ¿no es cierto? De que Jesús padece esto y que su lucha contra su yeser hará, su inclinación del mal, él está luchando contra eso, que así se le dice en el judaísmo. Está luchando contra Su debilidad, digamos. sus debilidades, ¿no es cierto? Y preparándose para el camino. Entonces, desde ese punto de vista, el diablo no es más que una figura literaria, si lo queremos ver así,
del cual busca representar dentro de los textos del Nuevo Testamento, digamos, la parte interna del hombre con la cual tiene que luchar constantemente, que tiene sentido también dentro de la creencia judía actual, que es la lucha constante de tus inclinaciones y que el hombre se mueve por lo general en un balanceo entre lo bueno y lo malo y que no tiene que ver en realidad con un ser externo el cual provoca que tú saliendo, que yo lo he escuchado muchas veces, que saliendo de la puerta de tu casa ten cuidado porque está Satanás afuera y va a provocar cosas, etcétera, etcétera. Claro, como un león rugiente, dice el hermano. Correcto, es lo que he escuchado. A veces lo predican acá a la esquina de mi casa, pues se pueden a predicar eso, entonces lo tengo acá. Claro. Entonces está esa idea. Entonces, para ella finalizando, la figura de como tú lo planteas, el diablo Satán es una figura, digamos, literaria, con el fin de buscar una enseñanza detrás de la historia. Y el tema de los demonios o los espíritus inmundos tiene que ver no con posesiones, como enseña el profesor Ariel Álvarez Valde, que muchas personas que van a escuchar el video saben quién es, que es un catedrático católico, que él dice que el cuerpo humano fue creado de manera perfecta, y si Dios creó al humano perfecto, no puede crear algo imperfecto donde un ente externo va a entrar a tu cuerpo y va a poseer tu cuerpo, tu alma, tu espíritu, lo que quieras decir. Si Dios te creó perfecto, donde se supone que no puede entrar entes de afuera, no tiene cómo. Entonces, vendría siendo estos entes, perdón, con esto termino, con estos entes o espíritus inmundos son derechamente enfermedades, plagas o designios de Dios, y el diablo vendría siendo una figura literaria el cual el Nuevo Testamento lo trae trayéndote una enseñanza de la lucha interna del hombre que tiene con lo bueno y lo malo constantemente. Claro, Andrés, lo que pasa es que los hermanos, el mal, siempre lo han querido atribuir, ¿no es cierto?, que nosotros somos las expresiones que somos asusados, somos tentados, se nos metió algo, ¿me entendés? Pero si tú lees la escritura, por ejemplo, mira, tú das el ejemplo de Juan 3, que yo creo que a los hermanos les puede ayudar, ¿ya? Que yo creo que es una buena forma de ayudar a los hermanos, que el texto mismo resuelve el problema. Cuando tú lees en 1 Juan capítulo 3, ¿ya? Que también aparece la palabra diablo, maligno, también le llaman, ¿no es cierto?, el Satán, de esa forma se le dan. Entonces te dice, si voy a leer, para no leerlo todo, ¿ya? Primera de Juan capítulo 3, miren, dice el versículo 7 en adelante: hijito, nadie nos engañe, el que hace justicia es justo, el que hace, la persona, el que hace justicia o vive de forma justa, es justo, como él es justo. El que practica el pecado, o sea, la persona, no es algo que está herente a la persona, el que practica el pecado, es del diablo. No dice ángel diablo, aprovecho de decirlo, que siempre da esa idea que como que aparece el ángel ahí, es del diablo. Dice, porque el diablo peca al principio, dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y justamente acuérdate que Cristo vino a morir por los pecados de los hombres. Ojo, está relacionado. Y no vino a morir por ángeles, sino por los pecados de los hombres, ¿ya? O los malos deseos de los hombres, que son nuestras transgresiones. Estoy diciendo desde el punto de vista cristiano, Andrés, para que me entienda, como lo entendemos nosotros, ¿ya? Dice que practica el pecado del diablo, porque el diablo peca del principio, dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para hacer las obras del diablo, ya. Todo aquel que nació de Dios, dice, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque nació de Dios. En esto, dice, se manifiestan los hijos de Dios y los hijos de diablo. Fíjate que habla de dos tipos de hijos. Dice, todo aquel que no hace justicia, vuelve a decir lo mismo, y que no ama a su hermano, no es de Dios. O sea, en el fondo te está diciendo, aunque no lo dice el texto, es del diablo, ¿cierto? Pues dice que si no es de Dios, es del diablo. ¿Por qué este mensaje que ha habido al principio, que nos amemos uno a otro? ¿Ya? Mira, no como Caín. Es que interesante, porque eso está en la Torá, en el capítulo 4. ¿Ya? No como Caín, que era del maligno. Fíjate que aquí ya el tiro le dice que era del maligno, o que era del diablo, ¿ah? O de Satán, si quiere decirlo. Dice que era del maligno, ¿ya? No como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. O sea, no obró justicia, ¿no es cierto? ¿Y por qué causa lo mató? Aquí está la explicación. Entonces uno tenía que decir porque fue asusado, fue seducido, se le metió un demonio. No, mira lo que dice. No como Caín, que era del maligno y que mató a su obra era mala y la de su hermano justa. Su obra, él, su carne, su envidia. ¿Ah? Si tú lees la Torá, para no leerlo todo a causa del tiempo, Andrés, le dice el Señor cuando llegaron la oblación, los sacrificios, ¿no es cierto? Abel George dice que de los becerros más gordos, los más grasientos, y lo miró con agrado, y le cayó el semblante de Caín.
Y el Señor le dice, ¿por qué estás irritado? ¿Por qué estás enojado? Si hicieras bien no serás enaltecido, más si no, el pecado ¿cierto? Te está acechando como una fiera, al que tienes que dominar. Y de ahí sabemos que después llamó a su hermano y lo mató. Y esto es lo que está haciendo relación este escritor, está diciendo lo mismo. Y está diciendo que las obras de él eran malas, es decir, no estaba asusado, no estaba seducido, no estaba poseído, ¿ah? Sino que él se dejó dominar por sus debilidades. ¿Ah? Que mucha gente pasa eso, por eso que son los homicidios y las peleas, porque la gente no es capaz de dominar sus impulsos, ¿no es cierto? La parte carnal, la parte animal, si quieren llamarlo. ¿Ya? No como Caín, que era el marino y mató a su hermano, o decir, el marino se entiende de la carne, y mató a su hermano, ¿y por qué causa? Porque su obra era mala. Es decir, el diablo, ¿no es cierto?, para que se entienda, es el pecado que habita en nosotros, que tenemos que dominar. No es un ángel que se mete, perdona que se lo tenga que decir, pero para que los hermanos me puedan comprender. Hay mucho texto, Andrés, hay mucho de esto, ¿ya? Pero a causa del tiempo tú sabes que no se puede. No, está bien. Entonces ya con esto ya vamos a finalizar el podcast del día de hoy. De todas formas, voy a dejar el canal de Nelson, lo voy a dejar en la descripción. Ahí pueden hacer las preguntas, consultas sobre este tema. Obviamente es un tema muy largo, especialmente de cómo se está presentando, digámoslo, desde un punto de vista más humanista de lo que es, digamos, dentro de lo voy a ocupar esta palabra, dentro de la superstición o la leyenda que se ha formado sobre esta figura. Y lo interesante que mencionaste de Caín, que finalmente dice, el maligno fue el que provocó, en realidad no, es su intención, su envidia fue lo que llevó a matar a Caín, simplemente que después los autores van a ir viendo, o los posteriormente van a ir viendo, en realidad fue algo que provocó, en realidad como buscando la justificación de lo que hizo Caín. Entonces, eh, vamos a llegar hasta acá por el día de hoy. Como vuelvo a repetir, voy a dejar el canal de YouTube de Nelson acá en la descripción para que pasen por ahí, escuchen sus audios, que está con Don Luis, que otra persona con el que Nelson expone sus posturas teológicas y tiene videos sobre el Satán, sobre los demonios, sobre enfermedades, sobre un montón de cosas desde el punto de vista cristiano. Así que pueden pasar por su canal de YouTube. Lo voy a dejar en las redes sociales, y cualquier consulta, duda o comentario lo pueden dejar ahí, yo los leo todos, y lo que no se le pregunta a Nelson y lo contesto. No olviden dejar el like, compartir, suscribirse, y muy agradecido, Nelson, de este diálogo, que el primer diálogo interreligioso que tengo de hablar sobre este tema, y un tema controversial, complejo, y que el mundo cristiano promedio, por lo general, no lo ve de la forma que tú lo planteas, y que a mí por lo menos me parece interesante, porque la idea que tú planteas se parece más a la idea judía que a la idea cristiana desde este punto de vista, de que es el ser humano, es el causante de las cosas buenas y malas que le ocurren, y que no son entes externos lo que provocan esas cosas. Y yo siempre lo llevo por esta parte. El ser humano desde la creación de Adán ha buscado siempre un tercero para echarle la culpa. Adán le echó la culpa a la mujer, le echó la culpa a la mujer, y la mujer que tú me diste, y Todos a ver qué hacemos lo pasó mismo. acá. Y el ser humano desde ahí que le ha buscado un Así es. tercero a que echar la culpa. Y posiblemente si Adán no hubiera hecho eso y hubiera puesto el pecho a las balas, mira, fue mi culpa haberla dejado sola con esa serpiente, esto no hubiera pasado, y posiblemente Claro, estaríamos comiendo manzana ahí en el jardín de la Edén tranquilamente. así es. Pero nos tocó estar acá. Así que muy agradecido por la entrevista, Nelson. No sé si tiene algunas últimas palabras. Pero mira, agradecerte de todo corazón, ya fue muy interesante, la primera experiencia que tenemos de hacer esto, y te agradezco de todo corazón la invitación, y quiero rogarlo, hermano, yo soy un hombre cristiano, soy un hombre de fe, aunque usted a lo mejor piensa, porque pienso si no lo soy, al contrario, soy un hombre muy creyente en el Dios único. Solo pedirle, rogarles que no peleen por las diferencias, sino que busquen la verdad en amor. Nada más que les pido, porque muchas veces esto produce celo y división, y yo no quiero eso, como se lo hice en un principio. Tengan paciencia, estén unidos y busquen la verdad, y hay muchas cosas que nos unen, ¿ya? Así que eso nomás les pido que busquen la verdad con amor, y no se peleen unos a otros por las diferencias que pueden tener. Sí, palabra al cierre, Gracias. comparto tu palabra, y al día de hoy que las redes sociales están súper tóxicas, y el ser humano está bastante tóxico, y la verdad, mucha pelea de ego de quién tiene la razón, quién tiene la verdad absoluta, y en realidad a veces se nos olvida la parte humana, de que no importa si él crea A o B, lo importante es lo que haces tú con lo que sabes, y cómo puedes influir positivamente, y que no esta parte mala te Correcto. domine, y finalmente provocas un ambiente tóxico, y el ambiente tóxico lo que provoca,
es que más ambiente tóxico. Una manzana podrida pudre al resto del cajón. Correcto. Así que gracias por haber pasado, no olviden suscribirse y dejo todo en la descripción y nos vemos en otra ocasión. Se despidió para Natural Jardín. No. Shalom, shalom.